Era una tarde como cualquier otra en el corazón de la ciudad. El café, escondido entre dos calles bulliciosas, era un refugio de calma para aquellos que buscaban un respiro del ruido exterior. Algunos estaban ahí para trabajar en sus computadoras, otros para leer un libro o simplemente disfrutar de una taza de café caliente mientras dejaban que sus pensamientos fluyeran. Entre los clientes habituales, había una presencia inesperada pero discreta: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sentado en una mesa en la esquina, con su café en la mano. No había cámaras, ni guardaespaldas visibles, ni el alboroto que normalmente lo rodeaba. Solo él, disfrutando de un momento de tranquilidad. Miraba por la ventana, observando el movimiento de la ciudad con una leve sonrisa. Por un instante, no era el presidente. Era solo un hombre más, disfrutando de un café en un lugar donde, al parecer, nadie lo molestaría. Pero la paz no duró mucho. Oye, tú. ¿Te das cuenta del daño que le estás haciendo al país? Una voz fuerte y llena de enojo resonó en el café, rompiendo el murmullo de las conversaciones. El silencio cayó de inmediato. Todos giraron la cabeza en dirección al hombre que acababa de entrar. Se veía alterado, con los puños cerrados y una expresión de indignación marcada en su rostro. Sus ojos se clavaron en Nayib, como si todo el enojo que llevaba dentro estuviera dirigido únicamente a él. El aire se volvió tenso. Algunos clientes intercambiaron miradas nerviosas, preguntándose qué pasaría a continuación. ¿Se convertiría en una escena incómoda? ¿O peor aún, en un enfrentamiento? Bukele, sin embargo, no reaccionó de inmediato. No se apresuró a responder, ni mostró signos de molestia. En cambio, tomó su taza de café con calma y dio un sorbo lento, sin apartar la mirada del hombre. Luego, con una voz serena pero firme, le preguntó: ¿Ya terminaste? El hombre parpadeó, sorprendido. Su respiración aún era pesada, como si esperara una discusión, como si estuviera listo para una batalla verbal. Pero Bukele no le dio lo que esperaba. El presidente se quedó en su asiento, sin inmutarse, observando al hombre con una tranquilidad desconcertante. Aquella simple reacción desarmó la furia del desconocido, que de pronto parecía dudar de su propia reacción. No era la respuesta que había imaginado. La gente en el café contenía la respiración. La escena parecía sacada de una película: un hombre furioso y otro que, en lugar de enfrentarlo, lo desarmaba con paciencia. El enojo del desconocido, que al principio parecía inquebrantable, comenzó a tambalearse ante la actitud serena de Bukele. Finalmente, sin decir una palabra más, Nayib se puso de pie con calma. Movió la silla hacia atrás con un leve sonido sobre el suelo y, sin apurarse, caminó hasta el mostrador. Los ojos de todos lo seguían, atentos a cada uno de sus movimientos. A veces, cuando estamos enojados, nos olvidamos de que todos los que nos rodean también tienen sus propias batallas, dijo, mirando al hombre, pero en realidad dirigiéndose a todos en la cafetería. Todos estamos luchando contra algo. Pero gritarle a alguien no soluciona nada. Si realmente quieres hablar, hablemos. Pero con respeto. El silencio en el café fue absoluto. La tensión que había dominado el ambiente momentos antes se disipó lentamente. La gente comenzó a intercambiar miradas, no con incomodidad, sino con una sensación extraña de reflexión. El hombre, que había entrado gritando, ahora parecía confundido. Su enojo se había desinflado sin que siquiera se diera cuenta. No había tenido la última palabra. Y, sin embargo, en ese momento, no parecía importar. Bukele pagó su café, dio un último vistazo a la cafetería y salió, dejando atrás un grupo de personas que acababan de presenciar algo más que una simple discusión. Lo que había comenzado como un momento de furia terminó convirtiéndose en una lección silenciosa, en un recordatorio de que, a veces, el poder no está en quien grita más fuerte, sino en quien sabe mantener la calma. El hombre se quedó ahí, de pie, sintiendo las miradas sobre él. Pero esta vez, no eran miradas de burla ni de apoyo. Eran miradas de alguien que había sido testigo de un cambio sutil pero profundo. Un cambio de perspectiva. Nadie dijo nada. Pero en el fondo, todos sabían que salían de esa cafetería con algo en que pensar. El hombre que había gritado en la cafetería se quedó de pie por unos segundos, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Su respiración aún era agitada, pero su enojo se había esfumado, como si lo hubieran desarmado con una sola mirada. La gente en el café poco a poco retomó sus conversaciones, aunque el murmullo era distinto, cargado de una extraña sensación de reflexión. Él, sin embargo, no podía simplemente seguir como si nada hubiera pasado.
Tomó una mesa vacía y se dejó caer en la silla, apoyando los codos sobre la mesa y frotándose la cara con las manos. ¿Por qué había reaccionado así? ¿Qué lo había llevado a entrar gritando de esa manera? No se trataba solo de política. No era simplemente una cuestión de estar en desacuerdo con las decisiones de Bukele. No. Había algo más profundo, algo que llevaba tiempo acumulándose en su pecho como una presión insoportable. Su nombre era Raúl. Y llevaba años sintiéndose atrapado en una vida que no reconocía como suya. Había sido empresario una vez, dueño de un pequeño negocio familiar que su padre había iniciado décadas atrás. Un taller mecánico donde, con esfuerzo y dedicación, logró mantener a flote a su familia. Pero los tiempos cambiaron. La inseguridad lo golpeó. Pandillas exigieron cuotas de protección. Y cuando no pudo pagar, lo perdió todo. No fue inmediato. No fue de un solo golpe. Fue un proceso lento y doloroso. Primero, los clientes dejaron de venir por miedo. Luego, las amenazas se intensificaron. Un día, su mejor amigo, quien trabajaba con él en el taller, apareció sin vida en la entrada del negocio. Y Raúl entendió el mensaje. No tenía opción. Cerró las puertas y huyó con su esposa y su hijo pequeño. Desde entonces, la rabia lo consumía. Había intentado rehacer su vida, trabajar en otros lugares, pero nada era igual. Sentía que todo lo que había construido le fue arrebatado sin razón, sin justicia. Y cada vez que veía a Bukele en las noticias, cada vez que escuchaba sobre cómo había enfrentado la violencia en el país, algo dentro de él se encendía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando más lo necesitaba? Esa ira acumulada había explotado en la cafetería. Pero en lugar de recibir una respuesta agresiva, en lugar de la confrontación que esperaba, Bukele le respondió con calma. Con palabras que, aunque simples, lo dejaron sin argumentos. A veces, cuando estamos enojados, nos olvidamos de que todos los que nos rodean también tienen sus propias batallas. Esas palabras seguían resonando en su cabeza. Se pasó las manos por el cabello, sintiendo una punzada de vergüenza. Miró a su alrededor, esperando encontrar miradas acusadoras, pero lo que vio fue diferente. Algunas personas lo miraban con una especie de compasión, como si entendieran que su reacción no había sido solo un arranque de ira, sino el resultado de algo más profundo. Y entonces, una voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Te puedo invitar un café? Raúl levantó la vista. Frente a él estaba un hombre mayor, de rostro amable y expresión serena. Llevaba un saco gris y unas gafas que le daban un aire de sabiduría. No tienes que aceptar, continuó el hombre, pero me gustaría escucharte. Raúl dudó por un momento, pero al final, asintió. Tal vez era el cansancio, tal vez era el peso de la vergüenza, o tal vez, en el fondo, necesitaba desahogarse. El hombre pidió 2 cafés y se sentó frente a él. No preguntó de inmediato. Le dio tiempo. Esperó. Y cuando finalmente Raúl abrió la boca, las palabras salieron solas. Le contó sobre su negocio, sobre su familia, sobre el miedo que lo hizo huir. Sobre la rabia, la impotencia y la sensación de haber perdido todo sin poder hacer nada. El hombre lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. No lo interrumpió. No intentó justificar ni minimizar su dolor. Solo lo dejó hablar. Cuando Raúl terminó, sintió un peso menos en el pecho. Como si el simple hecho de contar su historia le hubiera dado un poco de alivio. Entiendo tu dolor, dijo el hombre finalmente. Y entiendo por qué reaccionaste así. A veces, el enojo es lo único que nos queda cuando sentimos que nos lo han quitado todo. Pero dime algo, después de hoy, ¿qué quieres hacer con ese enojo? Raúl no supo qué responder. Nunca se había hecho esa pregunta. El hombre sonrió con amabilidad y dio un sorbo a su café. Si me lo permites, quiero contarte algo. Raúl asintió, intrigado. Y sin saberlo, estaba a punto de escuchar una historia que cambiaría su perspectiva para siempre. El hombre mayor dejó la taza de café sobre la mesa y miró a Raúl con una mezcla de serenidad y empatía. No había prisa en su voz, ni un tono condescendiente. Solo el peso de alguien que ha visto muchas cosas en la vida y sabe que, a veces, las historias pueden sanar. Hace muchos años, comenzó, cuando era joven, trabajé como maestro en una escuela de un barrio complicado. No era fácil. Había niños que venían con el estómago vacío, otros que apenas podían concentrarse porque en casa vivían con miedo. Pero había uno en particular que me marcó para siempre. Raúl cruzó los brazos y escuchó. Se llamaba Daniel.
Era un niño callado, de mirada intensa y sonrisa rara vez vista. Cuando llegó a mi clase, ya cargaba más dolor del que un niño debería soportar. Su padre había sido asesinado, su madre trabajaba día y noche para que él y su hermana pudieran comer. Creció con una constante sensación de que el mundo estaba en su contra. Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquellos días en su mente. Un día, alguien intentó reclutarlo para algo terrible. Le ofrecieron dinero fácil, seguridad, respeto. Todo lo que nunca había tenido. Y por un momento, Daniel estuvo tentado. No porque fuera malo, sino porque estaba cansado de sentirse indefenso. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero en lugar de aceptar, hizo algo que me sorprendió. Vino a verme. Me preguntó qué debía hacer. Y en ese momento, no tenía una respuesta perfecta. Lo único que pude decirle fue, tienes que decidir quién quieres ser. Nadie más puede hacerlo por ti. Las palabras quedaron flotando en el aire. Daniel pudo haber tomado el camino fácil. Pudo haberse dejado llevar por el rencor y la desesperanza. Pero eligió seguir adelante. Se aferró a la educación, buscó oportunidades donde otros veían muros. Con el tiempo, logró salir adelante. Y no solo eso, se convirtió en alguien que luchó por cambiar las cosas. El hombre entrecerró los ojos, como si estuviera viendo algo que Raúl aún no comprendía. ¿Sabes quién era ese niño? Raúl frunció el ceño, inseguro de qué responder. Ese niño, era Nayib Bukele. Un silencio denso cayó entre los dos. Raúl sintió que su respiración se detenía por un instante. ¿Bukele? Logró decir, apenas en un susurro. El hombre asintió. La vida de Nayib no fue fácil. Creció viendo las mismas injusticias que tuviste, sintiendo la misma impotencia que tú sientes. Pero en lugar de quedarse atrapado en la ira, decidió convertir ese dolor en acción. Raúl parpadeó varias veces, tratando de procesarlo todo. Nunca se había detenido a pensar en el pasado de Bukele. Solo lo veía como el hombre que ahora estaba en el poder, sin imaginar las luchas que tuvo que enfrentar. El anciano sonrió levemente. Mira a tu alrededor, Raúl. El país que una vez te obligó a huir ya no es el mismo. No digo que todo sea perfecto, pero dime algo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste miedo de caminar por la calle? Raúl abrió la boca para responder, pero se detuvo. Porque la verdad era que, en mucho tiempo, no había sentido ese miedo. El hombre tomó su taza y dio un último sorbo antes de ponerse de pie. Tú decidiste gritar hoy porque el dolor aún vive en ti. Pero ahora que sabes esto, ¿qué harás con ese dolor? Raúl no supo qué decir. Solo vio al hombre alejarse con paso tranquilo, como si su única misión hubiera sido plantar una semilla en su mente. Y sin saberlo, ese día marcó el inicio de una transformación que ni él mismo esperaba. Raúl se quedó en la mesa, con las manos entrelazadas y la mente en un torbellino de pensamientos. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza como un eco interminable. Ese niño, era Nayib Bukele. ¿Cómo era posible que nunca lo hubiera pensado? Siempre había visto a Bukele como un político más, como alguien que estaba en el poder y que, como todos los demás, eventualmente fallaría. Nunca lo había imaginado como un niño enfrentando el hambre, el miedo y la desesperanza. Respiró hondo y miró a su alrededor. El café estaba lleno de vida. A través del gran ventanal, observó la calle. No había pandilleros en las esquinas, no había miradas furtivas de hombres esperando el momento oportuno para asaltar a alguien. La ciudad, su ciudad, se sentía distinta. Más segura. Pero, ¿era suficiente? La ira en su pecho, la que lo había impulsado a gritar minutos antes, seguía ahí, pero ahora era diferente. No era un fuego incontrolable, sino una llama más pequeña, más manejable, que ahora ardía con otra emoción, la duda. Se levantó lentamente y salió del café. Necesitaba caminar. Necesitaba pensar. Mientras avanzaba por las calles de San Salvador, se dio cuenta de cosas que antes había ignorado. Los negocios estaban abiertos hasta tarde sin miedo. Los parques estaban llenos de familias. Incluso en los barrios que antes evitaba, la gente caminaba con la cabeza en alto. Pero eso no significaba que todo estuviera bien. Aún había pobreza, aún había desigualdad. Y eso era lo que le dolía. Caminó sin rumbo por casi una hora hasta que se encontró en una zona que conocía bien. Se detuvo frente a un pequeño comedor donde solía ir cuando era niño, cuando su madre aún estaba viva. Los recuerdos llegaron de golpe.
Se acercó a la entrada y vio a una mujer sirviendo comida a unos niños. Su rostro le resultaba familiar. «¿Disculpe?», dijo con duda. La mujer levantó la mirada y sus ojos se abrieron de sorpresa. «Raúl», exclamó con una sonrisa cálida. Era doña Marta, la dueña del comedor comunitario. La misma mujer que, cuando él era un niño hambriento y sin dinero, siempre encontraba la manera de darle un plato de comida sin hacerlo sentir avergonzado. «Y mire nada más», dijo con alegría. «¿Cuántos años han pasado desde la última vez que viniste por aquí?». Raúl sonrió con nostalgia. «Demasiados». Doña Marta lo invitó a sentarse y le sirvió un plato de arroz con frijoles, igual que en los viejos tiempos. Mientras comía, la mujer le contó cómo había cambiado el barrio. «Antes, los niños no podían ni salir a jugar», dijo con tristeza. «Pero ahora las cosas son diferentes. La gente tiene esperanza otra vez». Raúl la escuchó en silencio. «¿Cree que todo ha mejorado?», preguntó con cautela. Doña Marta suspiró. «Nada es perfecto, mijo. Aún hay muchas cosas por hacer. Pero te diré algo, yo creí que nunca vería un El Salvador sin miedo. Y sin embargo, aquí estamos». Raúl sintió un nudo en la garganta. Se despidió de ella con un abrazo y siguió caminando. Su mente seguía llena de preguntas. Seguía sin estar seguro de muchas cosas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que necesitaba algo más que solo enojo. Necesitaba respuestas. «Tú dijiste». Raúl llegó a su apartamento cuando la ciudad ya dormía. Cerró la puerta con suavidad y se dejó caer en el pequeño sofá de su sala. Sus pensamientos eran como olas chocando entre sí, incapaces de calmarse. El eco de la voz de doña Marta, la mirada del anciano en el café, las palabras de Bukele resonaban en su cabeza una y otra vez. Encendió su laptop con la intención de distraerse, pero en lugar de buscar algo trivial, sus manos teclearon de manera automática, Nayib Bukele historia personal. La pantalla se llenó de artículos, entrevistas y videos. Había leído sobre la política del presidente, pero nunca había buscado entender su historia personal. Un video en particular le llamó la atención, una entrevista en la que Bukele hablaba sobre su infancia. Raúl le dio clic y, en segundos, la imagen del presidente apareció en pantalla. Su voz era pausada, tranquila. «Crecí en un país donde la gente tenía miedo», decía Bukele. «La violencia no era algo que escuchabas en las noticias, era algo que vivías todos los días». Raúl sintió un escalofrío al recordar su propia infancia. Había momentos en los que no sabía si mi padre regresaría a casa, momentos en los que mis amigos desaparecían y nunca volvíamos a verlos. Pero, ¿saben qué fue lo más difícil? Sentir que nada iba a cambiar. Raúl tragó saliva. «Cuando decidí meterme en política, no fue porque soñara con ser presidente. Yo solo quería demostrar que sí era posible hacer algo diferente». El video continuó, pero Raúl pausó la imagen. Se frotó el rostro con las manos, intentando ordenar sus emociones. Toda su vida había estado convencido de que los políticos eran corruptos, que el poder siempre corrompía, que nada ni nadie podía cambiar la realidad de su país. Pero ahora estaba viendo a Bukele desde otra perspectiva, no como un líder con una imagen impecable en redes sociales, sino como alguien que había vivido lo mismo que él. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. Por años, su rabia había sido su motor. Su rabia contra el sistema, contra la pobreza, contra la injusticia. Y sí, tal vez aún había cosas que criticar, tal vez aún quedaba mucho por hacer. Pero, por primera vez, se preguntó si su rabia lo había cegado. A la mañana siguiente, se despertó con una sensación diferente. No era paz, pero tampoco era la furia que había sentido durante tanto tiempo. Era algo nuevo. Curiosidad. Decidió salir y caminar por la ciudad, pero esta vez con otros ojos. Se detuvo a hablar con comerciantes, con taxistas, con estudiantes. Escuchó sus opiniones, sus historias. Algunos apoyaban a Bukele con fervor, otros aún tenían dudas. Pero todos coincidían en algo, el país no era el mismo que hace años. Finalmente, después de horas caminando, llegó nuevamente al café donde todo había comenzado. Se sentó en la misma mesa, pidió un café y esperó. Minutos después, vio entrar a alguien que ya esperaba. Era el anciano que lo había confrontado el día anterior. «Sabía que volverías», dijo el hombre con una sonrisa, sentándose frente a él. Raúl exhaló despacio. «Quiero entender», dijo finalmente.
No quiero gritar más, quiero entender. El anciano asintió con aprobación. Entonces estás listo para escuchar. Raúl miró al anciano a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de discutir ni de demostrar que tenía la razón. Solo quería escuchar. El hombre tomó un sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa. Dime, muchacho, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Raúl entrelazó sus dedos sobre la mesa, pensativo. No sé si he cambiado de opinión, dijo con sinceridad. Pero sí sé que llevo años mirando todo desde un solo ángulo. Creí que lo sabía todo, que la realidad era una sola. Pero ayer, algo se rompió en mí. El anciano asintió. Eso es bueno. A veces, la certeza es el peor enemigo del aprendizaje. Raúl exhaló despacio. Toda mi vida me dijeron que los políticos eran corruptos, que solo buscan poder. Y no digo que eso no pase, pero cuando vi a Bukele en el café, cuando escuché su historia. Hizo una pausa. No lo vi como el presidente. Lo vi como una persona. El anciano sonrió, como si esperara escuchar esas palabras. Eso es lo que muchos no entienden, dijo con calma. No se trata de idolatrarlo ni de decir que es perfecto. Se trata de ver que, por primera vez en mucho tiempo, alguien está haciendo algo. Raúl bajó la mirada. Pero aún hay cosas que no me convencen. Y está bien, respondió el anciano. No se trata de estar de acuerdo en todo. Se trata de preguntarte si tu enojo es más grande que tu deseo de ver el cambio. Raúl sintió que esas palabras le golpeaban el pecho. Su enojo había sido su motor durante años. Pero, ¿de qué le había servido? Se quedó en silencio por un momento. Luego, miró al anciano con determinación. Quiero aprender más. Quiero escuchar más. El hombre sonrió. Entonces estás en el camino correcto. Se quedaron un rato más en el café, conversando. Raúl preguntó, el anciano respondió. A veces estaban de acuerdo, a veces no. Pero la diferencia era que ahora Raúl quería entender, no solo discutir. Cuando salió del café, el sol ya comenzaba a ocultarse. Caminó por la ciudad con una sensación diferente en el pecho. Por primera vez en años, sentía que su rabia no lo controlaba. Por primera vez en años, se permitió ver el mundo con otros ojos. Y, por primera vez en años, entendió que la verdad no siempre es absoluta. Que a veces, para ver la realidad, hay que estar dispuesto a escuchar.